Shalom Aleichem y bienvenido a la parashá de esta semana que es parashá Vayigash. Leemos en esta parashá donde Yehudá se acerca, Yosef revela su identidad y Jacob como resultado revive en su alma y su espíritu. Y leemos en la parashá de esta semana que dice: Vayigash alav Yehudá vayomé bene Adonai Adoni Vaidaber na Abdeja. Y se acercó a él Yehudá y le dijo: por favor, mi señor, hablar ahora a tu siervo unas palabras en los oídos de mi señor, pero no se enoje con su siervo, porque tú eres como el faraón. Y mi señor había preguntado a sus siervos, diciendo: ¿acaso tienen ustedes par de vivo otro hermano? Y contestamos a mi señor: tenemos vivo nuestro par de anciano y un hermano joven de la ancianidad, menos que su hermano que murió y quedó él para su madre, y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus siervos: bájenlo a mí para que ponga mi ojo sobre él. Y contestamos a mi señor: ¿no puede el muchacho abandonar a su padre? Pues si abandona a su padre, este morirá, es decir, su padre morirá. Pero tú dijiste a tus siervos: si no baja vuestro hermano el menor, con ustedes no volverían a ver mi rostro. Y ocurrió que cuando subimos a tu siervo mi padre, le referimos esta palabra de mi señor, y dijo nuestro padre: vuelvan y compren para nosotros un poco de alimentos. Y le dijimos: no podemos bajar. Si está nuestro hermano el menor con nosotros, entonces bajaremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano el menor no está con nosotros. Y entonces dijo tu siervo: mi hermano el menor no está con nosotros. Entonces dijo tu siervo: mi padre y a nosotros, ustedes saben que los dos dio a luz para mi esposa Rachel, y salió uno de mí, y dije: fue desgardado, y no lo vi hasta ahora. Se han de tomar también a este delante de mí, y le suceda una desgracia, y bajarán mi ansiedad con mal al sepulcro. Pues ahora, cuando yo llegue con tu siervo mi padre, el muchacho no está con nosotros, siendo que su vida está ligado con su vida. Esta es una expresión muy interesante, que la vida de Jacob estaba ligado, es decir, totalmente una infusión con la vida de Benjamín. Y ocurriría que cuando vea que no está el muchacho, fallecerá, y habrán bajado así sus siervos la ansiedad de tu siervo nuestro padre con tristeza al sepulcro. Porque tu siervo garantizó por el muchacho de mi padre, diciendo: si no te lo traiga, seré pecador para mi padre todos los días. Por esto ahora permaneceré, lo ruego, tu siervo en lugar del muchacho, siervo para mi señor. Y el muchacho subirá con sus hermanos, porque como subiere de mi padre, el muchacho no está conmigo. No sea que él vea el mal que tendrá mi padre. Aquí hallamos que Yehudá comienza en esta primera porción a defender la causa y a intervenir por su hermano Benjamín. Algo que, si lo vamos a ver, es totalmente contrario a lo que sucedió con él, con Yosef. Obvio, esto fue una intervención que ahora Yehudá se acerca a Yosef, no sabiendo que era Yosef su hermano. En conclusión de esta porción anterior, todo esto fue un acontecimiento de hallar lo que era la copa de Yosef en las pertenencias de los hijos de Israel. Y Yehudá se ofreció a sí mismo de ser esclavo, no realizando que lo que él estaba hablando era en persona, que en sí fue una vez vendido a esclavitud. El Midrash nos enseña que el hermano Isid se desmenuzó acerca de Yosef y Yehudá cuando fueron confrontados, y ellos sintieron esa confrontación entre dos hombres fuertes, pero entre dos filosofías totalmente opuestas. Últimamente, el último antagonista triunfó, porque Yosef y Judá, las ideas que representan, triunfaron para Yosef y Judá, y eran ideas que representan y se mantienen integradas en el pueblo judío de la actualidad.
La Torá declara que Yehudá y su acercamiento a Yosef en el verso 18 significa, según el Midrash y también lo que es el Zohar, que Yehudá penetró a lo más profundo de Yosef y enterró el corazón de Yosef con el plan de tratar de esconder su identidad hasta el momento apropiado, que eso le diría en sí, se revelaría a sus hermanos. Pero Yehudá amarró ambos narrativos apelando y argumentando que se acercaba para atraer a sacar el secreto de que poseía Yosef con esta nueva información hasta que era sobrevivido. Y todo esto con amor y devoción, como las palabras implican. Que escuche el Señor a vuestros oídos. Es decir, las palabras fueron penetradas en tus oídos, no al público. Fueron unas palabras en privado en la oreja o los oídos de Yosef. Y cuando Yehudá habló estas palabras que él deseó que Yosef lo aceptara, alude a lo que es la suplicación que él estaba haciendo y que estaba haciendo para el fin de librar a Benjamín y permitir a Yehudá tomar su lugar como esclavo. Es decir, que Yehudá se estaba ofreciendo como esclavo en lugar de Benjamín, algo que tocó mucho el corazón de Yosef, porque vio ahí que él estaba dispuesto de sacrificar su propia vida en lugar de su hermano, que no lo habían hecho con él. Y dijo que no se levante, no se enciende el enojo de vuestro siervo. Implicación que Yehudá estaba ya hablando de una forma tan clara. Es decir, que podía estimular en Yosef ese deseo de no ser tomado por la reacción tan enojoso. El Soforno también declara algo más específico, que Yehudá quiso decir que no era suficientemente ser enojoso, sino que estaba implicando que nos pone en una posición de forzarnos a un predicamento muy confrontativo, porque tú eres como el faraón y yo te considero más importante que un rey. Esto es lo que implica la interpretación del Midrash, que concerniente la connotación de la frase, que tú puedes pegarnos con lo que es la lepra por deteniéndonos a Benjamín, así como hizo el faraón en pegándonos por detenernos a su gran abuela Sara por una sola noche. Y sin embargo, la interpretación aplicable es que tú puedes, y si tú deseas poner tu ojo sobre él, también será sobre alguien como otra persona. El Rambam está en desacuerdo con esta interpretación anterior, en la cual es el sentido narrativo. Joseph podía haber sido dado la culpa de haber tratado como un ladrón fuertemente, pero Benjamín había salido primero y Joseph lo había tratado con un sentido de calor y cortesía. Ahora Benjamín, no Joseph, era la culpa. Por lo tanto, Yehudá y su argumento tenía que apelar a la parte de la compasión de Joseph y su autoproclamación de que él era un hombre temeroso de Dios, según el pasaje de Génesis capítulo 42, verso 18. Según este gran personaje, él estaba dispuesto a arriesgar, y Yehudá presentó un argumento emocional para imponer esa aseguranza, esa promesa a él, por amor a su padre, y concluyó diciendo: si solamente hay que mantenerse a alguien como esclavo, que sea yo, porque mi padre está ya viejo, ya está antiguo, y arrancar lo que es de su seno a su hijo más joven causaría gran daño a él, por causa que Benjamín era la garantía de aseguranza, y no podía regresar sin casa sin él, no sea que vea el mal caer sobre él hacia el sepulcro. Esto es algo muy implícito que se llega a recapitular en el evento del asunto de la duda de quién era el que había robado lo que es el vaso, de forma un conspiro siniestro contra Benjamín y sus hermanos. Y por lo tanto dice el verso 22-23 que él estaba dispuesto a dejar a su padre y en vez de verlo morir. Y Jacob razonó: ha sido decretado que los hijos de Rachel perecerían en el camino, y yo envié a Yosef en la jornada y no regresó, y ahora Benjamín
se va a ir de nuevo y por su madre también murió por el camino. Para Jacob esto fue una tormenta profundo que causaba tremenda angustia y tremendo miedo. Pero Yehudá contendió con Yosef y, ignorando ese temor, en vez de su capricho, le mandó que lo traería a él. Y tu siervo mi padre. Los sabios critican a Yosef por mantenerse callado cuando su padre es descrito de esta forma. Por los 10 años perdidos de su vida en castigo por hacerlo, Yehudá, por lo tanto, no era el pecado por causa de él, sino que estaba dirigiéndose a una lealtad. Estaba hablando de uno en el nivel de rey. Y que tal obediencia se requiere ética en tal circunstancia, diplomacia. Y Joseph, sin embargo, estaba dispuesto de no revelar su identidad por diciendo que él era un residente de Canaán, sino que no era un siervo. Y aquí comienza esta historia y seguimos en lo que es el capítulo 45, donde comienza que ya Joseph no puede contener más las palabras y las emociones que él está experimentando. Pero en todo esto hallamos que Joseph no pudo contenerse delante de todos los que estaban parados, porque por primera vez no solamente leemos de que los hijos de Israel apelaron a Joseph, sino también los mismos siervos del faraón que estaban con Joseph acordaron con él, nos dice los Hajam. Le pidieron, le suplicaron a Joseph, por favor, déjalo ir, no seas tan así. Y entonces, ¿qué es lo que leemos en el versículo 1? Entonces mandó, saquen todos hombres de mi lado. Y así no tuvo nadie presente con él. Y cuando se dio a conocer a Joseph, sus hermanos, puso su voz en llanto. ¿Qué tipo de llanto fue este que nos dice el mismo pasaje que oyeron los egipcios? Oyeron los mismos oficiales reales del faraón mismo y oyeron la gente de la casa del faraón. ¿Qué tipo de llanto se escuchó? Un llanto profundo, un llanto audible, un llanto que se podía oír, se puede decir, a toda cuerda. Entonces dijo Joseph a su hermano, yo soy Joseph, Aní Joseph, ¿todavía mi padre está vivo? Pero no pudieron sus hermanos responderle porque se habrían turbado delante de él. ¿Cómo turbado? No podían creer que el que estaba delante de él, que no parecía como su hermano, porque tenían en vista un disfraz como un Egipto, no pudieron creer que este era Joseph. No lo podían creer. Y él dijo además, Joseph, a sus hermanos, acércanse por favor a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano, que me vendieron a Egipto. ¿Quién podría saber esto si no fue Joseph? Y les dijo, yo soy Joseph, vuestros hermanos, que me vendieron a Egipto. Pero ahora no se entristezcan, ni recaiga enojo en vuestros ojos, porque me han vendido aquí, ya que en mantenuación me ha enviado Dios antes que a ustedes. Pues con este yo son 2 años de hambruna y que hubo dentro del país, y todavía faltan 5 años que no habrá arado ni siega. ¿Qué significa esto? En este mismo momento nos dicen los comentaristas que en ese mismo momento que cuando Joseph declara esto, él llega a reconocer de que el propósito de su existencia, de pasar todos los sufrimientos y todas las vicisitudes que Joseph había pasado siendo vendido a Egipto, como esclavo, como siervo, y como resultado, como leemos en la historia anterior, llega a ser príncipe de Egipto, segundo en mandato excepto por el trono del faraón, que todo esto obró para bien, que aún Gam Zula Tová, esto obró también para bien. Nosotros en nuestras vidas muchas veces vemos que nos pasan tremendas calamidades y problemas entre aún nuestros propios hermanos judíos y llegamos a pensar, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué existen tantos desahogos y peleas y pleitos? No entendemos que muchas veces el Eterno usa todo esto para llevarnos a donde tenemos que ser llevados, para llevarnos a lo que es el propósito final de nuestra misión. Y muchas veces tenemos que aprender por estos golpes que nos da la vida, por estos
traiciones que nos dan nuestros propios prójimos, nuestros golpes de que nos roben y nos quitan y nos remueven lo que es el honor, lo que es el trabajo, lo que es todo lo que hemos tratado de hacer en esta lucha de tratar de ayudar al prójimo. Y llegamos a decir, pero ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué está ocurriendo todas estas cosas? ¿Por qué que cada vez que uno trata de confiar y viene, ¡boom!, un golpe de repente? Es porque para esto Dios nos lleva a un propósito, para probarnos, para examinarnos, para purificarnos, para con el fin de llevarnos como nos llevó, como Él llevó a Joseph, con el fin de sostener, de alimentar muchas veces a los propios hermanos quisieron hacerle daño. Es aquí una lección profunda en lo que es entender que todo obra para bien para los que aman a Dios. Pero para los que no aman a Dios, todo es una negatividad, todo es lo que es un sosiego de duda y desconfianza y de tratar de manipular la situación a como ellos pueden hacerlo y no depender y no confiar en el Eterno. Y ahí es donde lo que el Eterno nos trata de enseñar a través de experiencias como pasó Joseph. Joseph se entristeció, Joseph le dolió, Joseph vio el dolor de sus hermanos, el shuvá de sus hermanos, que estaban dispuestos a defender su hermano Benjamín aún a la pelea. Y fue ahí que la lección que nos da Vayigash fue cuando se acerca Yehudá a Yosef y le habla palabras suaves penetrando al corazón, como nos dicen nuestros sabios, que palabras del corazón penetra el corazón. Y cuando nosotros le decimos a nuestros hermanos, ¿no crees que ya es tiempo de hacer lo correcto para Dios? ¿No crees que es correcto que tenga en mente las consecuencias de las acciones que uno hace a perjudicar al prójimo, que eso te perjudica a ti mismo? Quizás Dios hablaría al corazón de la persona y quizás Dios tocaría el corazón de la persona y que esa persona haría lo correcto. Pero ¿tenemos garantía que lo haría? No. Porque cada persona es en sí un mundo para sí. Y fue ahí la decisión de Joseph de hacer lo correcto después de que él se reveló a sus hermanos como sus hermanos. Obvio, esto fue un choque grande. Fue una grande revelación. Y inmediatamente la preocupación de Joseph estaba con su papá. Por favor, tráeme a mi papá y llévale todas estas cosas. Y el faraón aprueba más adelante a traer la familia de Joseph y traerlo en sentido como regal, como algo importante en el trono. Los hijos de Jacob reciben aún lo necesario para transportarle. Aún se nos dice en esta parashá que aún Joseph ordena que cada uno de ellos reciben 2 cambios de ropas. Pero a Benjamín le dio 5 cambios de ropas. ¿Qué fue el fin con todo esto? ¿Qué fue el propósito con todo esto? Con ver si todavía había una onza de envidia, si había una causa de envidiar a sus propios hermanos por lo que Benjamín había recibido. Él hizo esto también en la cena, si ustedes se recuerdan, que le dio doble porciones de comida a Benjamín, pero a los demás no. Todo con el fin de provocar, para ver si había algún celo hacia Benjamín, su hermano. Vemos a Joseph que él provoca para ver quién tenía el recelo para su hermano, si había la envidia en contra de su hermano, porque toda envidia es la causa de odio sin causa. Déjame repetir eso. Toda envidia es la causa de odio sin causa. Cuando una persona comienza a envidiar y tener una pelea con otra persona, es porque esa persona le tiene envidia a uno por algo que él o ella representa. Y qué lástima que Joseph pudo llegar a la conclusión de encontrar que eso no es saludable para la vida de uno que es parte de Israel. Y no es saludable para ninguno de que son de la casa de Israel. Cuando vieron sus ojos a su hermano Benjamín y su boca que le estaba hablando, le dijo a su padre toda la gloria que había en Egipto, inmediatamente vamos a apurarnos para regresar. Jacob regresa con alegría y el nombre de Jacob cambia.
De nuevo, la parashá nos dice que no es llamado Jacob, es llamado Israel. Y los comentaristas nos dicen que la razón por qué es ese cambio de nombre en este pasaje es porque la Shejinah, la presencia divina, reposea a Israel, a Jacob de nuevo, que durante su tiempo de luto y sufrimiento, la presencia divina se había apartado de Jacob. Porque alegría y gozo es lo que trae lo que es la presencia divina sobre una persona. Esta noticia de que los hermanos de Joseph había llegado fue de gran placer a los ojos del faraón y todos sus siervos, porque el faraón le dijo a Joseph, y dile a tus hermanos que lleven todo lo que tienen que llevar y trae tu padre y toda su familia hacia mí, y le daré el mejor lugar de la tierra de Egipto, la parte más gruesa, la parte más fructífera. Y así hizo, y así comienza a terminar esta parashá con las últimas palabras de Jacob, y vemos que Joseph entierra a Jacob, poniendo, como nos dice la parashá, sus manos sobre los ojos de Jacob. Tenemos una lección muy grande con Vayigash, que en sí nuestra vida acá en la tierra es tiempo limitado, y de verdad, ¿para qué estamos envidiando el uno a los otros simplemente cuando esto nos hace daño propio? La vida, estimados amigos, es muy corto. Hemos visto en este mes de diciembre muchas muertes pasar. Los muertes de estos niños, los muertes de muchas otras personas, cantantes famosos. Estimados amigos, la muerte es asegurado para toda la humanidad. Todo el mundo tiene que morir, pero no es en tanto la muerte, sino cómo uno vive su vida hacia el Creador y hacia su prójimo. Que en esta semana podemos entender este regalo tan grande que nos da Vayigash, de que nos acerquemos a nuestro hermano Yosef, que nos acerquemos a nuestros hermanos que estamos peleados con, y que hagamos la reconciliación y hablemos corazón a corazón para que haya paz entre nosotros, y que en todo lo que está dentro de nosotros haya paz para ti y para toda la casa de Israel, y eventualmente para el mundo entero, y así se terminará todas las guerras, todas las luchas, todas las peleas entre las familias y entre las naciones. Shalom, shalom, que tengan una buena semana. Shalom.